noches, muy buenas noches. Hoy íbamos a hablar de casualidades. Para empezar, vamos a corregir un poquito el término casualidades. Vamos a llamarles coincidencias, para no herir susceptibilidades ni razonamientos o creencias. El tema casualidades da a entender como que la suerte muchas veces guía nuestros pasos, guía nuestros caminos. No creo que sea tan así. Y mucha gente, por diversos estudios, por diversas creencias, no la llama casualidades, la llama causalidades. Porque se rigen por una ley básica, ley transitiva. A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. Si a ellos le dicen A es igual a C sin explicarles todo el camino, no les sirve. Todo tiene un orden. El caos también tiene un orden. Y muchas de estas personas toman estas casualidades como mensajes, como señas de algún destino, de algún camino, una guía. Yo siempre dije, a mí la curiosidad y la casualidad, las coincidencias, tendría que decir, siempre guiaron mi camino. Yo, por ejemplo, no voy a discutir ni una ni la otra. Cada cual está en su derecho de creer lo que quiera. Está bien lo que creen uno, está bien lo que creen otro, yo creo otra cosa. No quiero convencerlos a ustedes de nada. Ni me van a convencer a mí tampoco de otra cosa. Como les decía, mi vida siempre estuvo regida por la curiosidad y las coincidencias. Hoy, por ejemplo, en un post de Face, les puse que mi padre nació el día de José Pedro Varela, mi madre la noche de Halloween, la noche de brujas. Y que eso quizá marcó un poquito el camino entre el aprendizaje, la enseñanza y lo siniestro. Y mi vida siempre estuvo eso, entre la curiosidad y la coincidencia. Pero siempre hubieron muchas más coincidencias. Una de las que más me marcó, una de las que más me dejó dudando, además de otra mucho más fuerte que ya la comenté, que justamente en una oportunidad, a mí me gustan las cosas antiguas. Además de otras cositas. Empecé coleccionando libros antiguos, revistas antiguas. También tengo instrumentos antiguos, muebles antiguos. No sé, para mí capaz que no tendría que haber nacido en esta época. Y una oportunidad cualquiera, un día entré en un anticuario en el cual ya me conocían desde mucho tiempo. Y había una señora hablando con el vendedor. No sé qué es lo que tenían entre manos ellos, que es el vendedor le ofrecía y ella dudaba de si realmente era antiguo. Y yo estaba esperando ahí que me atendieran a mí, y la señora dice, ¿quién es Dardo? Yo digo, perdón, Dardo soy yo. ¿La puedo ayudar en algo? Y me quedó mirando la mujer. ¿Vos sos Dardo? Entonces la foto es mentira. ¿Qué? Y el vendedor me dice, no, disculpa. No estábamos hablando de vos, estábamos hablando de otro Dardo. Y yo estoy más o menos acostumbrado a que no hay mucha gente que se llame Dardo acá en Montevideo. En 33 sí. Gritas Dardo y saltan 40. Yo acá en Montevideo es medio raro. Si dicen Dardo es a mí.
¿Qué otro dardo están hablando? Y el vendedor me muestra una foto antigua de principios de 1900 en la que se ve un muchacho peinado a la gomina y tocando, como haciendo pose con un bandoneón. Y escrito en blanco, sobre la foto, decía: querido Dardo, ojalá esta postal te recuerde el tiempo que rodábamos por la vieja Europa. Y la foto sellada por la, la casa fotográfica de aquella época. Y yo me quedé frío. Justo vengo a entrar en el momento que una persona estaba preguntando por esa foto antigua y estaba preguntando quién era Dardo. Y obviamente el dueño del anticuario no sabía quién era ese Dardo, sabía quién era este Dardo. Y nos quedamos los tres trancados porque no sabíamos de qué decir, porque justo en ese momento, hablando de un dardo de 1900 y aparece un dardo de 1996, que era en aquel momento, y yo no lo dudé. ¿Cuánto vale la foto? Me la llevo, ya. No, pero la señora estaba interesada. No, dijo la señora. Yo ya no me interesa, ya no quiero saber nada, no. Que se la lleve el muchacho nomás. La pagué, me costó cara, me acuerdo. Es una de las pocas fotos antiguas que tengo. Y hasta ahora la guardo como un amuleto de algo que no puedo explicar. Generalmente puedo explicarlo todo. Pero cuando algo me deja frío, no, lo tengo cerca. Lo tengo cerca porque para mí es una reliquia. Quizá esto, lo de la foto, sea una causalidad, un mensaje del pasado que no llegó hasta 1996. Y lo recibió un dardo que hasta ahora no rodó por la vieja Europa, pero bueno, el mensaje decía eso. Pero esa es la esencia de las sincronicidades, de las causalidades, de las casualidades, de las coincidencias. Quién sabe, quizás yo en una reencarnación anterior tocaba el violín en una orquesta típica de tangos o de milongas y me rodé por la vieja Europa en una gira, no sé. Yo siempre de chico quise tocar el violín, nunca pude, no teníamos dinero como para hacerlo, pero quién sabe. Coincidencias, dejémoslo ahí. Yo aún conservo la foto, tengo la prueba. Ese es el tema de hoy. Las casualidades, las causalidades, las sincronías, según una moderna corriente psicológica y filosófica. Esa es la esencia. Son dos hechos aparentemente inconexos que un día coinciden. A pesar de todas las posibilidades en contra, coinciden. Para bien o para mal. Porque hay casualidades muy gratificantes y hay casualidades muy nefastas, incluso algunas macabras. He llegado a saber casos de personas, por ejemplo, un hombre atropella a otro en una esquina de tal ciudad. Años después, el hijo del hombre que conducía en la primera ocasión atropella, sin darse cuenta, en la misma intersección, al hijo de que fue atropellado en la primera ocasión. Y esto ocurrió, está registrado. Tengo los nombres, las fechas, la intersección de la calle,
Y son cosas que nos dejan sin, por lo menos sin habla. Porque uno está acostumbrado a ver el orden de las cosas. A una acción corresponde una reacción opuesta y de la misma magnitud. Cuando no ocurre así, muchos no saben qué decir. Pero ocurren, suceden. Lo que motivaba el tema de hoy, lo de las coincidencias, es un relato que me mandó Graciela desde Buenos Aires, que le ocurrió cuando era niña, acá en Montevideo, y que realmente me llegó. Primero porque me dio la idea de pedirles a todos los que me escuchan, a todos los que me ven, que yo sé que tienen cuentos, que tienen relatos, experiencias propias para contar. Si desean que yo se las cuente para volver a revivirlas, para que los demás se enteren y quizás ellos también las revivan, que me las manden. Así como me las mandó ella de motu propio, sin que yo le estuviera insistiendo y que realmente me llegó. Porque es el ejemplo perfecto de lo que son las coincidencias. Perdón. Un beso enorme de vuelta para Graciela por confiar en mí, en hacer esto. Realmente me llena de honor que me lo haya mandado y hoy poder relatarlo, así como también me va a llenar mucho si cada uno de ustedes, cada cual que ve este video, mañana decide mandarme su experiencia. Le dejo mi link o mi mail y ustedes deciden si sí o si no. Bueno. Graciela era muy niña, tendría 7 años, de una familia muy humilde. Vivían en Camino Santos, cerca del hipódromo, y la casa era muy fea, muy pobre. Es un recuerdo bastante penoso que ella tiene de la infancia, la situación como ella vivía en aquel entonces. Con decirles, por ejemplo, el dormitorio común para padre, madre y 2 hermanas era de hormigón, pero el comedor era de lata por fuera y cartón por dentro. Un ranchito, como le decimos generalmente. Y no solo eso, en la entrada era puro barro y el padre había puesto piedras para poder pasar de tanto barro que había. Y el vecino tenía un jardín a un costado que estaba lleno de sapos y de ranas que podían saltarle cada vez que ella llegaba. Y del otro lado el padre había puesto unos rosales que eran hermosos, pero estaban llenos de arañas y que ella creía que también podían saltarles en cualquier momento. O sea que llegar de la escuela o llegar de la escuela a la casa era no un martirio, pero sí una situación bastante penosa. El padre pasaba generalmente en un tratamiento 20 días en el hospital y cuando salía tenía que hacer changas, trabajos eventuales, de los cuales no se sabía ni cuándo, a qué hora tenía que salir, ni cuándo, a qué hora iba a volver. Y la madre trabajaba cuidando a una ancianita en el Palacio Salvo. Todos saben muy bien que el Palacio Salvo también es un lugar lleno de historias, lleno de leyendas y lleno de fantasmas. Y la hermana mayor
también trabajaba, salía a las 7 y llegaba alrededor de las 12 de la noche, por ahí. Todos tenían trabajos o eventuales o sacrificados en cuanto a horarios. La madre se iba a las 9 de la noche, volvía a las 18 del otro día. Tenía libre solo el sábado de noche y el domingo entero. Ella pasaba la mayor parte del tiempo solita en la casa. En aquella época, que no había tanta inseguridad, era posible. En el caso de Graciela, con 7 años se quedaba solita en la casa. Los padres, previendo un poco que no pasara tanto tiempo sola en esa casa tan fea, tan lúgubre, la pusieron a estudiar música incluso. Perfecto, a ella le encantaba. Sobre todo porque no tenía que volver a casa. Y muchas veces, cuando estaba sola, tratando de dormir, hasta que llegara la hermana o llegara el padre, trataba de no apagar la luz porque le tenía un terror feroz a las arañas que aparecían en esa casa, arañas negras, peludas, y se sentían correr los ratones por las paredes y el techo, y quién sabe cuántas otras alimañas más. Y como todo niño en aquella época, que, por ejemplo, también en mi caso, que tenía que vivir una situación que no era la más agradable, esta niña se refugiaba en la lectura. Todos me conocen, ya de chico devoraba libros, me escapaba de la realidad, leyendo unas revistas argentinas como Nippur de Lagash, Intervalo, Tony, Patrucito, Isidorito, yo qué sé, lo que sea. Eso me ayudaba a pasar el tiempo. Al principio bastante, a lo último no tanto, porque me las leía como trompadas, como dicen los muchachos. Y en aquella época existía algo que ahora ya desapareció hace mucho. En muchos kioscos habían centros de canje. ¿Qué eran estos centros de canje? Uno llevaba sus revistas viejas, las que ya había leído, las que ya no quería leer más, y por unos pesitos podía elegir otras revistas viejas que otras personas habían intercambiado y que uno ya que no había leído todavía. Yo era asiduo canjeador de las revistas, porque como las devoraba, quería seguir leyendo y quería la continuación y quería más. Y de ahí también me salió la afición al dibujo, me empecé a copiar esos dibujos de las revistas y después empecé a inventar mis propios dibujos. O sea, fue todo un mecanismo. Y bueno, en aquella época tengo algunos ejemplos que hoy en día tuve que comprarlos en anticuarios, porque ya no se consiguen más, desaparecieron. Esta, por ejemplo, me la regaló mi padre, de Gene Autry. Muchos lo conocerán, sabrán quién es. Esta otra estoy seguro que casi nadie sabe. Doc Savage. Esto existía antes que Superman. Con eso les digo todo. Y muchas cosas de Superman se copiaron de aquí. ¿Tá? Y esto nadie lo sabe. O muy poca gente lo sabe. Y bueno, a esta niña le gustaba mucho las revistas de aventura, porque la enfocaban más en la historia, en el riesgo, y no pensaba que estaba solita, que estaba semioscuras, que faltaba tiempo para que llegara la hermana o el padre. Y más que Paturcito, había unas revistas románticas para niñas que se llamaban Susi.
Capaz que esta niña era un poquito machona, como dicen generalmente. Le gustaba el Zorro, Superman, Robin Hood, todos los superhéroes y no tan super, que corrían aventuras, corrían riesgos. em, pero un día esta niña se encontró una revista diferente que decía lectura solo para adultos. Perdón, lectura de terror solo para adultos. Pero ustedes se creen que el dueño del kiosco que hacía el canje de revistas se fijaba en ese cartelito y le decía a los niños, no, esa revista no te la podés llevar? ¿Saben cuántas revistas leí de esas? Siendo un niño de 8 o 9 años. Obviamente. Y encontró revistas como, por ejemplo, Vampirella, que intentaron reflotarla hace poco, no pudieron con tanta maestría con aquella época. Esta era otra famosa, Doctor Mortis. Que les voy a confesar algo, los dibujos no eran muy limpios, muy buenos, muy académicos, digamos. Como profesor de dibujo, hoy las veo y un poquitito de vergüenza me da. Pero encontró otra revista que le llamó mucho la atención. Esta es una de las primeras que conseguí en mi colección. Las revistas del monje loco. Pero lo más barato en aquella época que podía conseguir con los pesitos que me quedaban de los vueltos de los mandados eran estas revistas. Esta se llama El vampiro mental. Es una de las que más me marcó. Las leí de niño, las perdí y después las tuve que conseguir en anticuarios. Capaz que por eso hoy en día aparezco haciendo streamings, encapuchado. ¿Se creen que soy parecido al monje loco? Quizá. Otra coincidencia. Esa tarde, Gracielita consiguió esta revista en especial. Esta es del monje loco, la número 90, La rata diabólica. Que muestra un implemento de tortura que fue real, se utilizó en la antigua China e incluso los templarios fueron torturados de esa manera por la Sagrada Inquisición. En este caso, la niña se puso a leer. Hoy no la recuerda muy bien ni el principio ni el final. Lo que recuerda es el método de tortura. Eso no se le borró más. Supuestamente una muchacha no quería confesar algo. Y el torturador, el inquisidor, en el último recurso, le pone una caja, como una maceta cuadrada, digamos, de metal, sobre el estómago. Y sobre la maceta pone unas pocas brasas. Que moriría por el calor.
No. Dentro de la maceta invertida había una rata que empezaba a desesperarse por el calor y trataba de salir desesperadamente por donde sea. Por donde sea. Y el único lugar que tenía, que parecía débil, que parecía fácil, era a través del estómago. Y la rata, desesperada por los carbones encendidos, empezó a escarbar, empezó a rascar, siguió rasgando, siguió rompiendo piel, tejido, lo que sea, tratando de escapar de ese calor desesperante. Hería en el estómago a la pobre muchacha, que gritaba desesperadamente y no confesaba lo que tenía que confesar. Bajo la sonrisa del inquisidor. Y la rata seguía, y la rata seguía, escarbando, royendo, arañando. No importaba, quería escapar de las brasas. Llegó un momento que la muchacha cesó los gritos. No pudo seguir gritando. Y medio intentó levantar la cabeza, a pesar de que estaba atada a una mesa, solo para ver, aún con vida, a la rata que le atravesaba el pecho y salía empapada en sangre, matándola. Walter Fernández esa era la historia. Graciela no se acuerda cómo termina porque lo que le impresionó fue la tortura en sí. Y todo quedaría en eso nada más. Una niña que canjeó una revista equivocada que no era para ella, que la impresionó una tortura, que fue real, y nada más. Pero ahora cerró la revista, se acomodó en la cama, durita, mirando el techo, se acercó a la lámpara de mesa, la apagó y se tapó toda. No iba a entrar un inquisidor, no le iban a torturar, pero tenía miedo. Tenía mucho miedo, porque se había imaginado el dolor de ser atravesada por una rata, un animal horrible, como ella veía los sapos del jardín de al lado, como veía las arañas de los rosales, como veía a los ratones corriendo por el techo. Tenía un terror indecible a todas esas alimañas. Pero poco a poco, pensando que cada vez faltaba menos para que llegara la hermana, se fue aflojando, se fue tranquilizando, se fue durmiendo, y todo quedaría como una anécdota más. Cuando de repente siente un ruido sordo. ¡Boh! Algo había caído sobre ella. Se quedó dura, ya no dormida, completamente despierta de golpe. Y más o menos intentó levantar la cabeza despacito y había algo sobre ella. Una cosa negra. Algo que se retorcía
de a poco al principio. Empezó a moverse más, se convulsionaba. ¿Qué era eso? Poco a poco se fue levantando y tratando de sacarse eso de encima, de las frazadas, y el bulto hizo un ruido. Una rata. Por lo menos, lo poco que pensó en ese momento es que había caído del techo. ¿Pero cómo? Saltó en la cama, se sacó las frazadas, tiró todo, el bulto cayó al suelo y hizo un ruido como de madera. Se apoyó contra la pared. Gritó, gritó, se puso a llorar, casi se orina del miedo. Seguía gritando. Los vecinos alarmados, como las paredes eran muy finas, acudieron a la puerta, le golpeaban, pero estaba cerrado por adentro. No podían hacer nada. Lo único que se les ocurrió es decirle a una niña que entrara por una banderola. La niña lo intentó, pero cuando llegó a la mitad, vio que Graciela gritaba contra la pared, parada en la cama. Y gritaba, y no respondía nada. Y vio un bulto en el suelo, retorciéndose y chillando. Se puso a llorar también. Se trancó en la mitad del camino, no podía ir ni para adelante ni para atrás. Quería que la sacaran. Era una niña también. La agarraron de las piernitas, la sacaron. Y a un vecino se le ocurrió que había un niño en otra casa que era muy flaquito que podría entrar. Pero también era un niño. Lo intentaron pasar por la banderola. Entró, logró entrar. Con mucho esfuerzo logró entrar. Graciela seguía gritando, seguía pataleando, seguía llorando. El niño prendió la luz y se dio cuenta que era una rata que había sido atrapada por una trampa para ratas, esas viejas de madera. La pateó, con asco más que con susto, y fue y abrió la puerta del lado de adentro. Para ese entonces ya había llegado la hermana, pero no podía entrar porque la llave estaba del lado de adentro. Con su llave no podía entrar. Y el niño, enojado porque lo habían despertado, a medianoche, era muy tarde en la noche, y llorando quería volver a la casa, y eran tantos los vecinos que estaban en la puerta que no podía salir, y tuvo que salir en 4 patas para poder seguir para la casa, llorando por la madre para que la llevara a dormir. Ya llegó la hermana, los vecinos se deshicieron de la rata, Graciela se tranquilizó, la hermana estuvo con ella, se pudieron dormir, y al otro día Graciela lo pasó bien. ¿Por qué? Porque una, no le contaron al padre, que ya consideraron que ya tenía bastantes problemas. Y otra es que no fue a la escuela, se quedó en casa. Al menos había zafado de ir a la escuela el otro día. Pero bien, el detalle es este. A veces esas casualidades, esas coincidencias, que justo caiga una rata atrapada en una trampa de madera, la misma noche que Graciela había leído ese método de tortura en una revista, esas coincidencias hacen pensar. Hacen pensar que quizás sean un mensaje, que quizás sean una guía.
En este caso, Graciela siguió canjeando revistas del Monje Loco. No solo eso, a veces la madre la llevaba hasta el Palacio Salvo, a la casa de la anciana, y veían un programa de terror que pasaban los viernes a medianoche, no sé si recuerdan, al filo de la medianoche, y no había dicho nada de lo que le había pasado esa noche porque quería seguir leyendo eso, que le gustaba, le encantaba. Eso la llevó a una afición a la literatura que hasta ahora es muy grande. Y eso, con el tiempo, la llevó a estar viendo estos streamings, a estar viendo estos cuentos de terror y pasarme esa anécdota para que yo se las cuente a ustedes. Ojalá ella haya podido revivir ese momento de la infancia. Ojalá ustedes hayan podido sentir un poquito de lo que ella sintió. El poder de las coincidencias. Y así son las coincidencias. Como les dije, a mí me marcaron mucho en la vida. Y ahora, buscando estas revistas del Monje Loco, para poder contarles este relato de Graciela, que sigo diciendo que estoy sumamente agradecido con ella, encontré una especial. Graciela me dice, me interpretaste re bien. Besos. Muchos besos para ti. Muchas gracias. Ahora bien, encontré una revista del Monje Loco muy especial que quería compartir con usted. Aquí está, el Monje Loco, número 74, Los dientes de Berenice. Les cuento por qué es especial. Porque en muchos casos no había buenos guiones para hacer estas historietas. Entonces tomaban narraciones ya clásicas. En este caso, tomaron una narración clásica de Edgar Allan Poe, Berenice. Supongo que todos la deben conocer. Graciela estoy seguro que la conoce. Y quería recomendarles algo. Si quieren ver una muy buena, la mejor para mí, adaptación de los cuentos de Poe en YouTube, pasen por el canal Estados Aterrados. Les voy a dejar el link después para que vayan, les pongan like o no, ustedes deciden. Yo, para mí, les van a poner like. Este canal lo hace el señor Mariano Cataño. Resulta que Mariano Cataño es director de cine, ha hecho cosas muy buenas en cine, y entre cosas buenas y cosas buenas del cine, ha hecho estas interpretaciones de Edgar Allan Poe como dibujos animados en YouTube. Tienen que verlos. Tienen que verlos. Les van a gustar mucho. A mí me gustaron mucho. A él, les cuento, a él lo conocí dirigiendo unos cortos de ficción. Yo me recuperaba de un infarto que me dejó 45 segundos fuera. Y él en ese momento estaba terminando y por estrenar Corazón Muerto. ¿Más coincidencias? ¿Qué dicen ustedes?
Anatole France, un escritor, una vez dijo: el azar es, tal vez, el seudónimo de Dios cuando no quiere poner él su firma. Pero yo les digo algo, a veces al diablo también le gusta divertirse. Como siempre les digo, los quiero mucho, que duerman bien, y si van a soñar, espero que no se topen conmigo.